Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien, bendecidos por la gracia de Dios. De primero hay que darle gracias a Dios por este nuevo día y se acerca Semana Santa, se viene videito hablando de Semana Santa. Segundo, Jando, ¿por qué tu cámara está toda sucia? Es porque pues grabo con la cámara de mi compu y ya saben que no es de la mejor del mundo. Hay cámaras eh, que su rol es para literalmente mejor calidad, mejor fluidez, etcétera, etcétera. Pero es porque no me dedico a hacer esta clase de videos. Normalmente de 8 videos que hago, 2 o hasta uno son aquí en la compu. Entonces pues vamos a reaccionar a el hombre más completo del mundo. Entonces, esto pues es el segundo capítulo, ya tiene como 3 meses que subí el primero de video reacciones y pues te lo dejo aquí en una pestañita para que lo vayas a ver. Y el video se titula El hombre más completo en la historia. Entonces, La figura histórica más relevante y controversial de nuestra historia es quizás el hombre más completo que jamás ha existido. Estamos hablando del hombre que dividió la historia en un antes y un después. El hombre que, sin contar con ejército, riquezas o poder, sembró los cimientos de la cultura occidental. El hombre cuyas enseñanzas trascienden el tiempo, la cultura y el espacio. El hombre que murió crucificado por enseñar el amor. Para algunos será una figura mitológica, para otros un maestro iluminado, para muchos es el auténtico Hijo de Dios. No obstante, no se trata del hombre pacífico y sumiso que se suele retratar descaradamente. Al contrario, se trata de un hombre que venció la tentación, se rebeló contra el establecimiento político-religioso y jamás se doblegó ante el mundo. Sin adentrarnos en religiosidad, en este video te presento la masculinidad de Jesús de Nazaret. yo siempre digo esto, ¿va? Y si nosotros hubiéramos estado en el tiempo de Jesús, hubiéramos lógicamente crecido con la ley de Moisés, ojo por ojo, diente por diente, y etcétera, etcétera. Si viene alguien y nos platica de algo totalmente diferente, nosotros no hubiéramos creído. Entonces, sigamos con el video. Aunque vivía bajo un imperio romano hostil y una jerarquía de judíos cada vez más hipócritas en sus enseñanzas, Jesús se mantuvo firme en sus ideales y nunca se doblegó ante la presión política o social de hacer o decir aquello que contradijera sus propias lecciones. La autenticidad del nazareno causaba revuelo y desdén entre maestros judíos quienes se sentían desafiados en su autoridad por un pobre carpintero que se hacía pasar por el mismísimo Mesías. La vida de Cristo es el ejemplo de un compromiso inquebrantable de un hombre con sus valores, ideales y aspiraciones. Sin importar qué tan poderoso y temible haya sido el imperio romano en el que habitaba, o qué tan estrictos y dogmáticos hayan sido los fariseos, Jesús vivió conforme a su naturaleza. Fue un hombre que entendió la importancia de pensar por sí mismo y vivir de acuerdo a sus conclusiones. Claro está, no fueron conclusiones apresuradas. El nazareno era un hombre sabio y de conocimiento. Sabía a la perfección tanto las escrituras judías como las leyes romanas. Este Jesús humano fue un hombre que alcanzó la individuación propuesta por Carl Jung. Tras un fuerte enfrentamiento con su sombra en el desierto, Cristo emerge como un hombre integrado y consciente de su proyecto de vida. Además de su fidelidad a Dios, también se mantuvo fiel a sí mismo. Jamás se dejó influenciar por comportamientos ni conductas que fuesen contrarias a sus creencias y siempre fue congruente entre lo que predicaba y lo que practicaba. Las palabras que emanaban de su boca eran coherentes con las acciones que ejecutaba. Esta cuestión es fundamental en la masculinidad, porque un hombre que carece de autenticidad y se falta continuamente al respeto al no ser congruente con sus palabras, está sembrando en él mismo una densa y pútrida llaga difícil de sanar. La base del carácter se sostiene en el amor propio, y la base del amor propio reside en el respeto a la palabra de uno mismo. Por lo tanto, para que un hombre sea excelente en su ejercicio como hombre, debe tener palabra consigo mismo. Debe cultivar continuamente el amor propio. Con el fin de moldear su carácter y fortalecer su espíritu, Jesús se adentró en un viaje que desafió sobrenaturalmente tanto su cuerpo como su mente. Estando en el desierto durante 40 días, Cristo se enfrentó a una gran variedad de tentaciones que logró soportar mediante la templanza y la serenidad del espíritu. La Biblia ilustra esta historia de una manera más bella e interesante. Siendo impulsado por el Espíritu Santo para adentrarse en el desierto, Jesús, además de soportar las dificultades físicas y fisiológicas de sobrevivir a un clima árido, bajo un estricto ayuno, es tentado por el rey de la mentira para que abandone sus ideales y se convierta en dueño y señor de ciudades, emperadores y riquezas. Satanás
Se aprovecha de la debilidad corporal, el hambre, la sed y la fatiga de Jesús para convencerlo de ser dueño del mundo. Sin embargo, manteniéndose firme en sus ideales y creencias, Cristo se deshace de las tentaciones mediante el uso de la razón y la sabiduría, aún enfrentándose al príncipe de la oscuridad, sin insultos, rencor u odio alguno. Jesús se niega a caer en las seductoras tentaciones de Satanás. Se resiste con el más sereno aire que puede existir en un hombre. La templanza es la virtud estoica de resistir toda tentación y emoción que llevan a conductas contrarias a la razón. Cristo fue aquel hombre que se conquistó a sí mismo. Antes de proceder a conquistar corazones, encontró en sí la fuerza necesaria para resistir al mismísimo diablo. Si el hombre promedio encuentra problemático resistirse a la lujuria, ¿qué sería de éste si se enfrentase ante las infinitas y maravillosas promesas de un diablo puerco y mentiroso? Estando en un precario estado mental y en evidente debilidad física, Jesús tuvo la fortaleza para no permitir que sus decisiones afectaran negativamente su espíritu. Que yo admiro cada vez, de verdad, cada vez que escucho o leo esta parte de la Biblia, siempre digo, qué fortaleza la de Jesús, que aguante, en serio, que el rey de la mentira venga y te prometa un montón de cosas, él diga no. Y lo mejor es que se lo dijo así, dejémoslo educadamente, no se lo dijo sin insultos, como dice el video, sin groserías, sin responder mal, tampoco sin guardar rencor, no, se lo dijo, le respondió respetuosamente. Eso, qué nivel de fortaleza es eso. La verdad, qué nivel de fortaleza, me quedo sin palabras y sigamos en el video. Y no solo eso, a pesar de recibir insultos, blasfemias y burlas, Jesús no se inmutaba, y no porque no fuese capaz de responder, sino porque llegó a un punto de maestría individual, en el cual reaccionar fervientemente ante sus calumniadores era innecesario. Cristo encontró la imperturbabilidad del ser, lo que los estoicos llamarían más adelante ataraxia. Jesús fue indiferente a lo que otros criticaban de sí porque sabía de antemano que las palabras no definían su carácter ni mucho menos su identidad. Él sabía quién era tan profundo en su conocimiento de sí mismo que las maldiciones provenientes de un pueblo fariseo iracundo no eran más que palabras que se desvanecerían en el viento. Cristo fue aquel hombre que no se desgastó tratando de demostrar su fortaleza. Al contrario, fue su serenidad y tranquilidad al enfrentarse a sus enemigos la que los desorientaba. Marco Aurelio diría más adelante en la historia que la maldad del hombre no te estorbe, ni su opinión, ni sus palabras. La templanza es uno de los pilares fundamentales de la masculinidad. No se puede ser un buen hombre si no se tiene un dominio de sí mismo. Y así como el hombre tiene un aterrador potencial para destruir, matar y engañar, también tiene un increíble potencial para edificar, salvar y proteger. Pero ese potencial benevolente surge cuando el hombre ha conquistado sus deseos e impulsos. De lo contrario, su vida y el destino del mundo serán producto de decisiones tomadas no por él mismo, sino por sus banales y superficiales deseos. Entre largas caminatas, hambre, fatiga y mucha sed, Jesús no cesaba de enseñar a los diferentes pueblos de la región sus lecciones sobre el amor al prójimo y la rectitud del ser. Ni el abrumante calor ni la persecución de fariseos fueron impedimento para que Jesús interrumpiera su misión de vida: ayudar a los más necesitados, amar a los menos amados y cuidar de los olvidados. Es más, aun sabiendo que sus acciones causarían revuelo entre los maestros judíos y que estas acciones eventualmente lo llevarían a la ejecución más abominable de la época, Cristo continuó firme en su misión. Ser torturado, escupido, lacerado y crucificado no fue para él motivo de culminación de sus enseñanzas. La vida de Jesús, en su totalidad, es un sacrificio por los demás. Su vida giraba en torno al amor servicial, a la ayuda humanitaria, al ver a los ojos a la persona, reconocerla por lo que es y ofrecerle una alternativa de vida alejada de la angustia, el miedo y la preocupación. Ya desde una perspectiva cristiana, la muerte de Cristo representa el sacrificio último por la maldad humana. El hombre manchado por el pecado original que tenía que redimirse mediante obras para reencontrarse con Dios, es absuelto de sus pecados a través del sacrificio de un carpintero, cuya sangre simboliza la limpieza y purificación de la humanidad. Desde cualquier ángulo secular o teológico que se analice a Jesús, este fue un hombre que entregó humildemente su vida al servicio de los demás. Compartió su amplia sabiduría respecto a la vida con aquellos que estaban sumergidos en constantes frustraciones y angustias. Y ese sacrificio por el otro es a su vez una cualidad fundamental en la masculinidad. Proteger y cuidar de la tribu es el mecanismo de supervivencia por excelencia de nuestra especie.
Sin hombres capaces física y mentalmente de proteger a una comunidad, ésta no tendría posibilidades mínimas de sobrevivir y mucho menos de desarrollarse. El amor sacrificial es todo lo contrario al ensimismamiento. El ensimismamiento es una ilusión, un falso amor propio. Pensar únicamente en mí y en cómo mis decisiones me pueden beneficiar a mí se confunde fácilmente con amor propio. Un hombre ensimismado es incapaz de tomar decisiones que le favorezcan a él y a su misma vez a su entorno. Su visión está nublada por su ego. Lo único que puede ver es el beneficio propio y la satisfacción de sus intereses. Por otro lado, un hombre que se ama a sí mismo está en la facultad de tomar decisiones internas que a su vez benefician el exterior. En otras palabras, entre más se ame un hombre, más impacto positivo tendrá a su alrededor. Sin importar. Esto es interesante de todo el video. Tenemos que empezar a sembrar amor propio. Y esto lo decía en el video, en el anterior video donde fui al centro de rehabilitación. Si no lo has visto, también te dejo aquí una tarjetita para que lo vayas a ver. No solo tenemos que pensar en nosotros mismos, pero yo le decía a ellos que piensen también en sus familias, en sus hijos, en sus seres queridos. Y para llegar a eso, como dice el video, tenemos que empezar a sembrar amor propio. Porque si no sembramos amor propio, vamos a tomar decisiones que solo nos favorezcan a nosotros. Y realmente el objetivo es beneficiar a nuestro entorno, también a nosotros, no solo a nosotros, sino también beneficiar a nuestro entorno. Entonces también pues yo te hago la invitación y el video a que empeces a sembrar, también yo, empeces a sembrar amor propio y empeces a servir como Cristo sirvió al mundo. Las circunstancias, el dolor, el sufrimiento o las consecuencias, este hombre siempre se decidía por hacer lo correcto. El coraje, desde una perspectiva estoica, es la virtud de hacer lo que debemos hacer independientemente de qué tan doloroso o qué tan graves las consecuencias puedan llegar a ser. Jesús tuvo el valor de abordar injusticias públicas con el fin de mantenerse fiel a sus ideales. Tuvo el valor de enfrentar trampas, humillaciones, golpes e insultos sin bajar la vista de su objetivo final: predicar el amor, ayudar al necesitado y reconocer al olvidado. Nunca comprometió sus ideales. Por más controversiales que fueran, aceptó los sucesos y los eventos de la vida, así implicaran la muerte, pero nunca cesó de hacer lo correcto. En el jardín de Getsemaní, una noche antes de ser ejecutado bajo la crucifixión, Jesús se adentra en un estado de reflexión e introspección que lo llevan a experimentar una profunda y densa angustia al saber que al día siguiente tendría que enfrentar su macabro destino, por amor a los demás. La serenidad de su espíritu se vio opacada por la inevitable melancolía que atraviesa a un ser humano al saber que su vida culminará de la peor manera posible. Esa noche fue quizás la noche en la que Jesús experimentó el mayor grado de terror en su frágil naturaleza. Chica, imagínate Jesús sabiendo qué le iba a pasar todo. Mira, porque la pasión de Cristo realmente no es nada lo que pasó en la crucifixión de Jesús. Es un tal aproximado, en mi opinión, tal vez de un 100%, tal vez eso sea un 30, un 20, porque muchos teólogos dicen que Jesús estaba desnudo, le quitaron todos los genitales, que era irreconocible, no se sabía si era hombre o mujer, etcétera, etcétera. Entonces, realmente Jesús ya sabía que le iba a pasar, lógicamente, pero a pesar de eso, él no se hizo para atrás. Sí, tenía angustia, tenía miedo, porque él era humano, él tenía sentimientos, él era como nosotros. Pero a pesar de eso, él dijo, no, pues, mi padre me mandó con una misión, la tengo que cumplir y no me voy a hacer para atrás. Entonces también mira, qué nivel de fortaleza de Jesús, mentalmente también. Y él enseñaba y no se contradecía, porque en sus acciones él demostraba que lo que hablaba era cierto. ¿Sí? Humana. Sabiendo que se enfrentaría a uno de los peores métodos de ejecución de la época, Cristo aún así escoge aceptar su destino humilde y valientemente. Esta es una de las características principales de la masculinidad de Jesús. Nunca fue un cobarde.
Aún sin poder, ejército o riquezas, la valentía de ser fiel a sí mismo y a sus ideales lo condujeron a dividir la historia en dos. Diría Epicteto, no desarrollas valentía cuando todo va bien, sino cuando sobrevives momentos difíciles y desafías la adversidad. Y es que Jesús quizás no tuvo momentos de tranquilidad o paz salvo cuando dormía, comía y oraba. Su vida fue una continua espiral de desafíos, dificultades y complejas adversidades. Nació en absoluta pobreza. Desde sus primeras instancias de vida fue perseguido por el rey Herodes. Creció en un pueblo de escasa importancia, afrontó las más aberrantes tentaciones que un hombre puede experimentar en su vida, fue rechazado por el pueblo en el que se crió, tuvo constantes conflictos con autoridades religiosas, fue traicionado por uno de sus más cercanos amigos. En el momento de su arresto, fue abandonado por sus propios discípulos. Se enfrentó ante un injusto juicio en el que el pueblo escogió liberar a un bandido en vez de al inocente carpintero. Fue objeto de burlas y escupitajos. En una agobiante debilidad y perdiendo sangre, cargó un madero hasta el monte Gólgota. Fue crucificado injustamente, experimentó una profunda crisis existencial al sentirse abandonado por su padre y finalmente, aún con vida, no tuvo más sangre por derramar. Y aún así, fue un hombre ejemplar, un hombre cuya fortaleza mental no se compara con ningún hombre en la historia. Jesús es la personificación de la virtud y de la excelencia humana. Es la evidencia de que el hombre puede ser superior a sus vicios y sus deseos. Es el ejemplo del hombre que erradicó los defectos morales del ser. Es aquella figura histórica que tan solo con palabras y actos de amor, actos de bondad, logró trascender en la historia. Diría Josh McDowell, este Jesús de Nazaret, sin dinero ni armas, conquistó más millones que Alejandro, César, Mahoma y Napoleón. Sin ciencia y sin erudición, derramó más luz sobre las cosas divinas y humanas que todos los filósofos y eruditos combinados. Sin la elocuencia de la academia, habló tales palabras de vida como nunca antes o después fueron dichas, y produjo efectos que yacen más allá del alcance del orador o del poeta. Sin escribir ni una sola línea, proporcionó temas para más sermones, oraciones, discusiones, libros, obras de arte y cánticos de alabanzas que el ejército más completo de grandes hombres de los tiempos antiguos y modernos. Por eso, mi estimado, te invito a ser un hombre de virtud, un hombre más grande que sus vicios, más fuerte que sus tentaciones y más poderoso que su propia oscuridad. Que puedas cultivarte como un hombre ejemplar, un hombre valiente, sereno y con carácter, que no desfallezca ante el más grande de los ejércitos, sino que sea fiel a sí mismo y acepte la vida con humildad y coraje, siempre con la vista en lo correcto, independientemente de las circunstancias. Te invito, mi estimado, a buscar el camino, la verdad y la vida. Si quieres adentrarte en el camino hacia la virtud, te recomiendo el libro Legado, el libro que te... Qué video, qué video tan impresionante. De, de los, más o menos, del día que nació Jesús al día de su muerte, en estos 13 minutos nos resumieron toda su personalidad. Entonces, como dice el video, te invito a que tú seas más grande, obviamente de la mano de Dios, seas más grande y aprendas a dominar todo aquello que te ata, ya sea tentación, vicios, miedo, tristeza, en fin, un montón de cosas malas. Te invito a que seas más como Jesús. Sí, hasta la misma palabra lo dice, nuestro carácter tiene que ser similar. Pues espero que te haya gustado el video, que hayas también llegado hasta acá. Dale like, compartí y pues que Dios te bendiga y nos vemos la siguiente semana.